Volvemos con el segundo segmento de Foro Médico. Nos acompañan esta noche el doctor Hernán Rodríguez, infectólogo, y la capitana Caterine Alvarenga del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay. Qué lindo, muchas chicas hay ahora ya como bomberas se dice. En realidad que el término correcto es bombero. Bombero. Bombero ya es para... Es genérico, es genérico. Si estamos en la Argentina no les va a gustar, porque viste que ellos tienen que tener toda una terminación. Pero nosotros decimos bomberos. Bomberos, perfecto. ¿Hay muchas chicas? Muchísimas. Cada año, inclusive me atrevo a decir que curan más chicas que chicos. Me encanta. Somos empoderadas las mujeres. Bueno, seguimos hablando de la serpiente cascabel. Así mismo. Bueno, el primer síntoma me dijiste es parálisis. Sí, exacto. La persona va perdiendo fuerza, dijimos, y el riesgo mayor es si esa pérdida de fuerza, esa parálisis se produce en los músculos respiratorios. Pues la persona puede tener ya dificultad para respirar y morir por asfixia. ¿En cuánto tiempo? Bueno, justamente eso puede ocurrir al cabo de 24 horas más o menos. Recuerdo que habíamos hecho un estudio hace varios años en el Instituto de Medicina Tropical, donde vimos que si tanto, digamos, para el tipo de veneno de la serpiente de cascabel como el tipo de veneno que es diferente, después vamos a hablar del yarará, las complicaciones se ven más cuando se esperó más de 24 horas. O sea, por eso es que cuando la persona es picada o mordida por una serpiente, debe acudir rápidamente a un centro médico para que se le haga el manejo del tratamiento correspondiente antes de las 24 horas. En Paraguay, digamos, las serpientes nos permiten esperar ese tiempo. Pero claro, hay que acudir lo antes posible, pero si es antes de las 24 horas, podemos estar relativamente tranquilos con relación tanto a las complicaciones como al desenlace fatal. Ahora, ¿en qué caso no se puede acudir antes de las 24 horas? Porque me parece que 24 horas es un montón de tiempo como para acudir. ¿Por qué la gente muere? ¿Qué es lo que ocurre? A veces cuando la distancia es mucha, se comprende, en zonas inhóspitas, llegar puede pasar más de 24 horas, pero en la mayoría de los casos no se da así. Esa es una de las situaciones. La otra situación es que se realice un tratamiento, entre comillas, empírico a nivel local, colocando ciertas sustancias. Hemos visto colocar de todo, estamos conversando justamente con la capitana, sí, de todo, y eso hace que se pierda tiempo. O sea, minimizan el cuadro y creen de que pueden solucionar con alguna... con el remedio casero. De todo, hasta descargas eléctricas. ¿Descargas eléctricas? Hasta descargas eléctricas suelen hacer, sí. Congelamiento, todo lo que sea un remedio casero o algo, se prioriza eso, por eso que se pierde mucho tiempo también a la existencia del paciente. Claro, y ya llegan complicados, doctor, porque ¿qué hacer ya? Y cuanto más pasa el tiempo, ¿cuáles son las mayores complicaciones que puede tener? Bueno, una de las complicaciones más frecuentes es la afectación de los riñones, lo que llamamos una insuficiencia renal aguda. ¿Eso qué significa? Que el riñón deja de funcionar en forma rápida. Agudo significa reciente, para entender. Y insuficiencia renal, que el riñón ya no funciona. E inclusive hay casos en que se requiere hemodiálisis, por ejemplo, y a veces los riñones quedan ya deteriorados de por vida. O sea, puede dañar por siempre. Así mismo puede ser. Lo otro también puede ser una afectación en la coagulación de la sangre. La sangre no coagula y puede haber sangrados, ¿verdad? Eso también, si bien es más frecuente con el otro tipo de veneno, de la yarará, por ejemplo, pero se suele ver también en el veneno inoculado por la serpiente cascabel, Omboicini. Entonces, esos son los tres principales manifestaciones de este veneno de la serpiente cascabel. Entonces, principalmente la parte neurológica, la parálisis, luego la parte renal y la parte de la coagulación. Empieza con la neurológica. Sí, sin duda. Eso es lo primero. La persona, por ejemplo, puede comenzar teniendo debilidad, inclusive en la movilidad de los ojos por los músculos oculares. Entonces, puede manifestar que ve doble, por ejemplo. Entonces, eso ya es un signo, un síntoma de que los músculos oculares no están funcionando bien. Y luego, por supuesto, debilidad muscular generalizada que impide caminar correctamente y ese tipo de manifestaciones. El veneno circula por el torrente sanguíneo y, digamos, la manera de parar ese envenenamiento es con el antiofídico. Así mismo, el suero antiofídico básicamente es una sustancia que el nombre correcto es neutraliza al veneno. ¿Eso qué significa? Que
digamos, una cantidad de veneno que se haya sido inoculado es neutralizada por una misma cantidad de suero antiofídico. Entonces, en Paraguay se estandarizó una cantidad, si bien uno lee en el prospecto del suero antiofídico, digamos, recomienda orientarse de acuerdo a los síntomas que presenta el paciente. Pero en Paraguay se estandarizó una dosis única, de tal forma. ¿Por qué? Porque por lo general las serpientes en Paraguay inoculan una cantidad determinada de veneno. O sea, no es muy, digamos, variable como cantidad máxima, vamos a decir. A no ser que haya tenido varias picaduras. Es una posibilidad. Es una posibilidad. Sí, justamente a veces se da. Son casos excepcionales, porque generalmente las serpientes, seguramente acá me va a apoyar Hace la una vez y capitana. se da. Claro, y además no son precisamente agresivas, sino que reaccionan ante la sensación de amenaza, ¿verdad? Entonces son escurridizas, huidizas, entonces generalmente por accidente la persona pisa a la serpiente. Claro, no la ve. No la ve exactamente, Ajá. entonces... O la quiere cazar. Sí. Claro, porque generalmente la actitud de la serpiente, en este caso, por decir la actitud, son... Comportamiento. Claro, sus comportamientos son escurridizas en el sentido de que ellas no van a buscar atacarnos. Lo primero que van a hacer es siempre tratar de huir. Defenderse. Claro, de huir, primero de huir. Ahora, si nosotros, seres humanos, vamos, la molestamos, le tiramos piedra, tocamos con palo, le molestamos, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a defenderse, van a reaccionar, ¿verdad? Y si nos llegasen a morder, entonces, inclusive se puede dar un caso que se llama mordedura seca, que hay serpientes venenosas que nos pueden morder, pero que no nos inoculan veneno. ¿Por qué pasa esto? Porque o no tienen veneno, utilizaron recién su veneno para cazar, porque las serpientes venenosas cazan utilizando su veneno. O si Se no, quedan sin reserva. Claro, y le toma un cierto tiempo volver a generar ese veneno. Por eso, como dijo el doctor, ¿verdad? Como dijo acá el doctor presente, entonces hay que fijarse en los síntomas. Entonces, no podemos, como estábamos conversando con el doctor, saber exactamente cuánto veneno inoculó la serpiente, pero con los síntomas, doctores, así, Así es. uno puede saber si... O sea, con los síntomas que tiene el paciente uno ya se da cuenta, sí. Así es. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo más raro, lo más insólito, Caterín, que viste en cuanto a mordeduras de serpiente que hace la gente y que no tiene que hacer? Vamos a decir que ella nos va a citar, pero eso no significa que hay que hacer, eso significa que no hay que hacer. A ver. Antes que nada hay que entender que cortar, categorizar, electrocutar es... Electrocutar. ¿Qué es electrocutar, por Dios? Sí, claro. ¿Cómo Generalmente en el Chaco suelen hacer. Claro, ellos argumentan de que la electricidad desnaturaliza el veneno, porque el veneno básicamente son proteínas. Entonces la corriente eléctrica hace que la proteína se desintegre, se desnaturalice, es el nombre técnico. Ese es el argumento, pero en la práctica realmente, no sé, no hay, digamos, evidencia Científica, Claro. de que es factible. Exacto, y puede producir quemaduras o electrocuciones directamente. Inclusive, nosotros vamos a estar grabando el cuadro clínico de la persona, entonces no hay que cortar, no hay que chupar, tratar. Eso es lo más común. Eso es lo más común y lo que más escucho, veo y he leído y he recibido información, el famoso cortar y chupar, sobre todo para que no corra el veneno en el torrente sanguíneo. Eso no hay que hacer. No, es totalmente inútil porque eso es lo que nosotros generalmente vemos en las películas. ¿Sí? Es totalmente inútil. ¿Por qué? Porque el veneno es una sustancia que ya entra en nuestro organismo, ya está circulando con nuestro torrente sanguíneo, entonces no sirve de nada. Inclusive, como estábamos hablando con el doctor, ¿verdad? Yo si llego a chupar esa sangre contaminada con veneno, yo me puedo infectar también y voy a ser parte del problema. ¿No? ¿Puede morir también la persona que...? Claro, justamente estábamos comentando una anécdota, otra vez en el Instituto de Medicina Tropical. Cada caso que tiene, tienen que hacer hemos visto un de todo. glosario, tienen Sí, ahí. un anecdotario. Sí, un tenemos que anecdotario hacer, tienen. realmente. Sí. No, que justamente hizo eso, cortó la lesión en lugar de la picadura de otra persona, succionó la lesión y el veneno, por supuesto, al final ingresó al cuerpo de la persona que succionó porque tenía caries y algunas lesiones. Se tuvo que internar y recibir el suero antiofídico.
Es una anécdota, pero bueno, vale Gracias como a Dios ejemplo. que fue una anécdota, Sí. pero es terrible. Inclusive cuando hablamos de medicina natural, hay gente que toma cualquier tipo de pócima vegetal, inclusive creolina, ¿verdad? A mí me contaron casos y el doctor también tiene casos de gente que ingirió la creolina y tuvo que hacerse un lavatoma o cosas así. ¿Por qué? Porque la creolina no debe ser consumida por obvias razones, ¿verdad? Para eso está el suelo antiofídico. En este caso tuvo una intoxicación la persona también. Entonces, nada de ingerir, nada de cortar, chupar, nada de eso. No funciona, no funciona nada de eso, solamente el antiofídico y llegar a tiempo, no pasar las 24 horas. Así mismo, estamos hablando de Paraguay, ¿verdad? No hablamos de serpientes de otros países, estamos hablando de Paraguay. Hay serpientes que sí matan en menos de 24 horas. Por eso. Entonces, Sí. claro, siempre tenemos que hablar de nuestro país. Y también el otro aspecto es el torniquete. Ah, El, sí, el torniquete eso sí. es muy común, inclusive recuerdo que en nuestros textos de escuela antes, ¿verdad? Se hablaba de hacer un torniquete y todo eso, que consiste en atar básicamente. ¿Por qué señalo la pierna? Porque es muy frecuente que se produzcan las mordeduras en las piernas. Porque como hablamos por ahí sin darnos cuenta, pisamos o una persona pisa la serpiente y reacciona. Las más frecuentes son en las piernas, ¿no? Sí, el mayor porcentaje de accidentes son en las piernas y las manos, pero mucho más en las piernas. Ya, ¿y qué pasa con el torniquete, Lo que doctor? pasa es que hay un riesgo de que justamente se pare la circulación sanguínea y dos cosas, ¿verdad? En primer lugar, el veneno, digamos, concentrado en un lugar puede generar mucho más efecto, sobre todo con el tipo de veneno de la yarará, que después vamos a hablar seguramente. Y lo otro es que al no haber circulación, puede ocurrir una situación que se llama una isquemia y necrosis. ¿Qué significa eso? Que ya no hay sangre circulando en la pierna, por ejemplo, o en el brazo, y eso puede producir, vamos a decir, la muerte del tejido. Puede perder la pierna, Puede perder la pierna o puede por el perder el torniquete, brazo por el torniquete. por así el es. torniquete. O sea, Sí. torniquete tampoco. Está contraindicado. Así Ya. es. Y la persona, perdón, tiene mucho dolor, tiene dolor o esa situación de vaguedad en que se queda o el efecto neurológico hace que no sienta prácticamente el dolor. Claro, bueno, la picadura por cascabel, el veneno de la serpiente cascabel no produce dolor prácticamente. Tiene un efecto general. Anestésico. Sí, sí, claro. Y Somnoliento. Exacto, produce una situación, no, más bien, no, la persona está bien consciente. Está consciente. Lo que pierde es la fuerza muscular, sobre Fuerza, todo. directamente. Directamente, y la persona está bien consciente. Ahora, el otro tipo de veneno sí es el que produce un proceso inflamatorio importante. Que sería el yarará. La La yarará. yarará, Vamos exacto. a hablar de eso. ¿Me querías agregar algo? No, claro, como está Sí. explicando el doctor, cada serpiente cada serpiente tiene un tipo de veneno distinto, ¿verdad? En este caso, cuando hay mordedura de cascabel de Botrop, Crotalus, no se genera el enrojecimiento o hinchazón como estaba comentando el doctor. Pero cuando hay una mordedura de yarará, sí, evidentemente se ve un enrojecimiento, una inflamación en el lugar de la mordedura y también tiene la toxina es necrosante. Como dijo el doctor, nosotros aplicamos un torniquete, no sirve de nada porque como estábamos diciendo, esto ya está en nuestra sangre. Si nosotros aplicamos un torniquete, corremos gran mayor de riesgo de que se produzca una necrosis, ¿verdad? Una muerte de los tejidos, como dijo el doctor justamente en el lugar del... Bueno, lo primero que hace un ser humano ante una situación de crisis o una situación de peligro es querer hacer algo. Siempre queremos hacer algo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ante esa situación? Claro. En este caso, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos nuestra línea baja gratuita de los bomberos, que es el 132. A nosotros nos llaman, nosotros vamos, verificamos el lugar y nosotros trasladamos al paciente, ¿verdad? Y ahí, cuando llega al centro asistencial, queda a cargo del médico de guardia y ya entra en lo que es la parte de la medicina, ellos empiezan a aplicarle todo, pero siempre hay que verificar si se presentan síntomas, porque inclusive puede ser mordedura de una serpiente que no es venenosa. Por eso siempre hay que ver primero si se generan síntomas y cuáles son. Entonces siempre primero llamar al bombero, que es el 132, para cualquier tipo de emergencia que pueda presentar. Y generalmente cuando hay una mordedura de víbora, ¿sí? No sabemos si es venenosa o no, porque
vemos que nos picó una víbora, pero no vamos a diferenciar en el momento si fue yarará, si fue, ¿cómo era la que estamos hablando? Sí, el cascabel. Cascabel, sí, que tiene 2 nombres, ella dice 2 nombres de la cascabel, ¿cómo se llama? Sí, en este caso el nombre científico es Crotalus. Crotalus, sí. Mira, muy excéntrico es el nombre. Sí, y en guaraní es muy chini. Muy chini, ahí ya nos fuimos todos. Sí, perdimos el glamour ahí, doctor. Sí. La mordedura, lo que nosotros vamos a verificar si es una serpiente venenosa o no, que ayuda mucho es que se van a verificar los 2 orificios. Mira. Claro, ¿por qué? Porque son serpientes inoculadores de veneno. Y si nosotros vemos una mordedura y tiene 2 orificios, entonces es así, doctor, tengamos por seguro que fue una... Entonces es muy importante la intervención de ustedes, Caterina, también, Para porque ayuda muchísimo para verificar. Son como los paramédicos, prácticamente no se van con el antiofídico ni nada, pero el poder determinar o identificar ya qué tipo de mordedura es la que tiene el paciente ya ayuda muchísimo. Vamos a ir a otro corte y vamos a venir a hablar ahora del yarará, de la yarará, es femenina, ¿sí? Vamos a hablar la serpiente, vamos a hablar de ella, otra protagonista esta noche, pero nosotros nos reímos, pero es terrible cuando sucede eso, y aparte el susto, me imagino. En el momento sí, pero si tiene un desenlace adecuado, ¿verdad? Sí, después queda como una anécdota. Queda como ahí, sobre todo con lo que ustedes están contando, más que una anécdota. Vamos al corte y volvemos enseguida.